Bienvenido a la Escuela Sabática Universitaria, me da mucho gusto saludarte. Gracias por visitar nuestro sitio en la internet. Recuerda que allí puedes encontrar herramientas que te ayuden en el estudio de la palabra, además de la oportunidad de interactuar con nosotros. En los siguientes minutos juntos analizaremos y estudiaremos los últimos días de Jesús. Sí, el Getsemaní, la negación de Pedro, la traición de Judas, el ungimiento de Jesús, temas que nos ayudarán sin duda en nuestro caminar hacia la patria celestial para mantenernos atentos a la voluntad de Dios. Así que no te vayas, estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Estamos en la Escuela Sabática Universitaria, casi listos para entrar en el repaso de la lección de esta semana que sin duda nos conmoverá, nos recordará lo que nuestro Señor Jesucristo realizó en favor de la raza humana y todo lo que tuvo que pasar para poder cumplir con la parte final de su ministerio. Pero antes de hacerlo, quiero presentarles a quienes están con nosotros en el estudio. Voy a empezar de mi lado derecho, izquierdo de ustedes. Claro que sí, mi nombre es Jafet Rodríguez Nares, estudio la licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Físicas y Matemáticas y vengo del estado de Veracruz. Bienvenido, Jafet. Mi nombre es Talita de la Cruz, estudio Psicología Clínica y soy del estado de Tabasco. Bienvenida, Talita. Gracias. Mi nombre es Alexis Acevedo, estudio Teología y vengo de Baja California. Bienvenido, Alexis. Gracias. Bienvenido, Jafet y Talita. ¿Qué les parece si antes de iniciar con nuestro repaso, Talita, nos guías, por favor, en oración? Claro que sí. Oremos. Cariñoso y amante Padre, que tú moras en el reino de los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Señor, te damos las gracias porque nos das la oportunidad de estar en estos momentos estudiando tu palabra. Queremos invitarte a que puedas morar con nosotros. Ayúdanos a poder entender el mensaje que tienes a través de la lección de esta semana y que todo lo aprendido podamos guardarlo para ponerlo en práctica, Señor. Quédate también con los que nos acompañan desde sus hogares. En nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Talita. Los últimos días de Jesús. Dice el versículo a memorizar: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Los momentos finales de nuestro Señor Jesucristo, la culminación de su obra. ¿Qué podemos decir al respecto? Claro, los últimos días se acercaba un gran evento, o sea, tenía Jesús que demostrar a qué vino su misión, ¿no? Entonces, como todo ser humano, nos enfrentamos a situaciones de nerviosismo, de miedo, a enfrentar esas situaciones que son decisivas en nuestra vida y que perjudican a cada uno de los que están involucrados. Sí. Una despedida de sus amigos, momentos finales. Pienso que era un momento de tensión para Jesús. O sea, el tener que ya morir, ya pronto realizar la obra a la que venía. Realmente de esa obra venía para morir por nosotros. Su ministerio pues fue un ministerio importante, pero la obra culminante era lo más importante. Era donde se decidía el destino del mundo y del universo. Pienso que Jesús estaba tal vez sorprendido, estaba tal vez tenso en qué iba a pasar. Creo que también fue el momento de mayor amor que demostró Jesús por nosotros, porque pues no era su deber morir, pero Él decidió hacerlo y dar su vida por sus hijos. Una obra hermosa, menciona la lección de esta semana, el ungimiento de Jesús por parte de María, estando en la casa de Simón, el leproso. ¿Qué nos muestra este evento de nuestro Señor Jesucristo y de quienes estaban en ese lugar? Bueno, hay que describir cuál fue la obra que hizo María, ¿no? O sea, María llegó a los pies de Jesús y ungió con sus cabellos, los enjuagó, derramó un hermoso perfume y así, valioso perfume, y así demostró cuánto Jesús había impactado en su vida. Y claro que ese acto fue de amor de María hacia Jesús, porque fue completamente transformada cuando Jesús habló con ella, cuando Jesús la tocó, cuando la perdonó. Ese fue su agradecimiento en sí de parte de María. ¿Sí? Y fue lo que más María pudo haber hecho, porque ella entendía de ese modo que ella debía dar lo mejor, ya que Jesús había hecho muchas cosas por ella, entonces ella debía de hacer algo más por su Dios, por el que la ayudó.
Sí, ella dio todo lo que tenía. Ella dio algo muy importante para ella, yo pienso. Y fue un agradecimiento más que nada. O sea, ella tal vez se sintió, digo, ¿qué más le puedo dar? ¿Qué más puedo hacer por Jesús? Aunque ella no comprendía realmente que Jesús iba a ser crucificado, ella llevó eso a los pies de Jesús y ella pudo pues ungirlo, como dice aquí también. Con cumplimiento de una profecía también. Exactamente. Pero ahí estaba una mujer que había, después de que el Señor la había perdonado, que había transformado su vida, había dedicado su vida al servicio del Señor. Pero ¿cuál fue la reacción de los discípulos? Vemos el versículo 8, dice, al ver esto los discípulos se enojaron y dijeron, ¿para qué este desperdicio? Pues esto podía haberse vendido a buen precio y haberse dado a los pobres. Dos actitudes en un momento crucial. Quienes debían estar cerca de él, de pronto empezaron a cuestionar. Qué desperdicio, dije. Qué desperdicio. ¿Cómo es un desperdicio dar algo a Jesús? Entonces lo miraban por algo material, pero Jesús miraba realmente el corazón de María y sabía que ella estaba agradecida con él. Como mencionamos en un principio, estos momentos eran cruciales. Mencionaste, Talita, un momento de mayor tensión, pero también el momento de más demostración de amor de Dios. Imaginemos el desenlace de la obra de la redención está llegando a su clímax y encontramos dos tipos de actitudes. ¿Qué nos quiere decir esto de la obra de nuestro Señor Jesús? Claro está, nos invita a tomar parte de un bando, parte del bando de los agradecidos o de los que estamos en contra de las acciones que hacemos por amor a Cristo. Porque encontramos que más adelante dice el versículo 14, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. En otras palabras, en ese momento en los cuales Jesús era ungido por María, también estaba haciendo otra obra. Alguien más estaba tomando la decisión de salir ahí para entregar a Jesús. Y es ahí donde entra el libre albedrío que Dios nos da, porque como usted menciona, en esos momentos hubieron dos bandos. En el caso de María, que ella decidió tomó una decisión correcta de agradecerle a Dios, y en el caso de Judas, de venderlo. Entonces, en ambos casos, Dios nunca los obligó. Dios no les dijo qué era lo que hicieran, sino que Él dejó que pues su decisión fuera conforme a su pensamiento. Por un lado, una mujer que deja todo y da todo. Deja todo porque consagra su vida al servicio, da todo lo que tenía para adorar a Dios. Y por otro lado, Judas, que después de haber pasado años en el ministerio de Jesús, ahora va y lo entrega. ¿Qué impulsó a Judas a traicionar a Cristo? Aunque Cristo fue siempre fiel a él. ¿Qué causó? Sí, estaba leyendo en el Deseo de todas las gentes, que escribió el G. de White, sobre Judas. Dice que Judas tenía un pequeño vicio, el dinero. Le gustaba el dinero. Le gustaba el dinero. Él amaba más el dinero que a Cristo. Él creía en el Mesías. Él creía que Cristo había venido. Pero él tenía ese defecto, que le gustaba el dinero. Y aunque era un hombre respetable, era un hombre que tenía buenas ideas, incluso era respetable por los discípulos. Era líder. Era líder de discípulos. Los discípulos lo recomendaron para entrar al discipulado. Tenía ese defecto. Y ese defecto lo llevó a la muerte. Lo llevó a traicionar a Jesús. Sabiendo que Jesús era realmente el Mesías, él lo traicionó. ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestro tiempo? Ustedes que son jóvenes, estudiantes, preparándose para después de egresar de la universidad, ir a ayudar, no solo a trabajar, sino también a ayudar a la gente. ¿Qué le pueden decir a los chicos, a los adultos que nos ven, a los niños, acerca de la importancia de entregar todo a nuestro Dios? Porque a veces vivimos una vida a medias, espiritualmente hablando. ¿Qué le pueden ustedes recomendar a los jóvenes? Bueno, pareciera que servir a nuestro Señor no tiene recompensas en sí. Las personas señalan a los que siguen a Jesús, pero si te va mal, te pasa esto, ¿por qué eres tan agradecido con el Señor si no te va bien? Entonces uno comprende las grandes recompensas que nuestro Dios nos da es la vida eterna. O sea, lo que María estaba haciendo era reconocer a su Señor
y ella quería vivir esa promesa que el Señor le estaba dando, o sea, vida y perdón de sus pecados. La seguridad de vida eterna y el perdón de los pecados. Exactamente. Incluso hablamos de triunfar en la vida. Podemos hablar de personajes como Jeremías. Jeremías pareciera que él no triunfó en esta vida, que él tuvo un fracaso en esta vida, pero ¿qué realmente le espera a él? Le espera vida eterna. La recompensa puede no estar aquí. Podemos hacer muchas cosas por Jesús en nuestras manos, pero la recompensa no la miramos aquí. La recompensa puede estar en el cielo. Sí, bueno, cada persona tiene una misión que cumplir en la vida, ¿no? A Jeremías le tocó vivir unos tiempos muy difíciles como profeta del Señor, le tocó padecer. Sin embargo, él cumplió con lo que el Señor le había pedido, dar un mensaje en su tiempo, advertir en ese tiempo. Y aunque algunos dijeran, bueno, vivió una vida muy difícil, sin embargo, él cumplió con la misión. Sí, humanamente podemos decir, él fracasó. Humanamente podemos decir, él pues no triunfó, él ¿para qué? Pero yo pienso que Dios tiene su recompensa guardada para él, porque cumplió lo que le había dicho. Cumplió con lo que el Señor había pedido. ¿Talita? No, y pues también como mencionaba mi compañero, a veces creemos que la obra de Dios no trae recompensas, pero muchas veces las mejores recompensas no vienen inmediatamente, sino vienen en un futuro. ¿Qué recompensas tenemos? Y eso, antes de llegar a esa pregunta, y eso es lo que buscaba Judas, o sea, recompensa, tener un puesto en el reino del Señor. Recompensas terrenales. El rey era Jesús, pero al lado, a la mano derecha, ¿quién era? Judas. Judas es el que iba, el encargado del departamento de economía, el encargado del departamento de desarrollo. Eso es lo que quería Judas. Y eso es lo que lo llevó a su fracaso como persona, como discípulo, lo que realmente era María. Entonces, ¿qué beneficios obtenemos al seguir a Jesús? Podemos no tener beneficios en esta tierra, pero las promesas están en la Biblia. Bueno, yo podría decir que hay beneficios en esta tierra al seguir a Jesús. Claro, por supuesto. Tenemos vida, tenemos salud, tenemos la manera de cómo solventarnos. De cierta manera, no es grande. ¿Cómo se siente usted cuando se equivoca? Comete un error. Hay un desgaste emocional, hay un desgaste físico, no tenemos paz. Pero cuando usted confiesa su falta y está en comunión con Dios, hay paz. Hay paz. Eso es un beneficio que no podemos medir económicamente. El estar en paz con Dios, estar en paz con los demás, es un beneficio. Hay personas que tienen mucho dinero, que tienen todo en la vida, pero no tienen paz. No tienen paz. Personas que tienen dinero, pero su familia está dispareja, su familia está destruida. Y con Jesús podemos estar bien, podemos tener paz, nuestra familia puede estar bien, aunque no tengamos riquezas. Ahora, en medio de las dificultades que a todos nos toca enfrentar, porque no podemos negar que estamos viviendo en un tiempo difícil, bueno, la seguridad de que no estamos solos es otro beneficio. La palabra de Dios dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que en la enfermedad, en la soledad, en las caídas, en el desprecio, en la ansiedad, en la muerte inclusive, el Señor está con nosotros porque Él ha prometido que en medio de toda situación Él nos acompañará. Amigos, no se vayan, vamos a ir a un corte y al regresar vamos a continuar hablando de los últimos días de Jesús. Estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Não é fácil estar longe de casa. तर जब नयाँ साथीहरू भेटिन्छ अनि नयाँ संसार बिस्तारै पत्ता लाग्दै जान्छ, что Бог всегда будет там, где вы находитесь. A veces somos más parecidos de lo que pensamos. И разные, как никогда не представляли. Nous sommes tous fils et filles d'un même Dieu. Kaji tujibon subana wa nzambi umwahili. Tujibalongeshi, tujibalongi. Filhos, pais, estrangeiros. We are far from home, but here, at the University of Montemorelos, we feel we are closer to our future home. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Vidas que educan. La vida es muy breve. Sin embargo,
cuando se entrega a Dios, ocurren verdaderos milagros. Y quiero que me acompañe a escucharlos y a verlos. Vidas que educan. Serán muy bienvenidos a nuestro programa. Gracias por quedarse con nosotros. Estamos en la Escuela Sabática Universitaria y estamos hablando acerca de los últimos días de Jesús. Talita, Jafet, Alexis. Sin duda, momentos difíciles para sus seguidores, para Jesús mismo, pero ese sacrificio que Jesús realizó asegura nuestra salvación. El Getsemaní, Judas, Pedro, la cruz del Calvario. ¿Qué nos dicen para nosotros en este tiempo? Claro, vemos que el sacrificio de Jesús ya se había representado antes. Este sacrificio fue para la humanidad completa. Antes fue para liberar al pueblo judío, al pueblo de Israel. ¿De quiénes? Pues de los egipcios, ¿no? Y vamos a ver una serie de eventos que se figuran, o una serie de características que se figuran a la liberación del pueblo de Israel y a la liberación del mundo del pecado. Sí, aquí hablamos de un nuevo pacto que hizo Jesús con su pueblo. Antes de ser liberados el pueblo de Israel del poder egipcio, ellos estaban esclavos, Dios los quiere liberar. Imagínate una vida de esclavo, sin libertad. Es difícil tener que estar trabajando por largas jornadas, y más que nada es una esclavitud espiritual, una esclavitud mental. Que hicieran de ti lo que ellos quisieran, de tu familia. Y fueron generaciones de esclavos, no solo fueron algunos, sino fueron sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Entonces Dios está a punto de liberar al pueblo de Israel. Les manda un trabajo muy importante, un pacto muy importante. Les dice, ¿saben qué? Agarren el mejor carnero, agarren el mejor cordero y ese mátenlo. Entonces rocíen la sangre es un pacto. Es un cordero por familia. Un cordero por familia y la sangre es muy importante. Le dice que la rocíen en la puerta, en el marco de su puerta, y así la plaga, que era la última plaga de los primogénitos, que un ángel iba a asesinar a todos los primogénitos de la casa de Egipto, así con esa sangre iba a ser liberado el pueblo, iba a ser salvaguardado, protegido de esa plaga. Entonces aquí miramos un cordero. ¿Qué representa el cordero ahora? ¿Qué representa la sangre ahora? Era un cordero sin mancha, sin defecto. Un cordero puro, un cordero que no tenía ningún defecto. Entonces podemos mirar a ese cordero como Jesús. Jesús, después de tantos años que pasó eso, viene a ser el cordero. Viene a ser el cordero verdadero, sin mancha, un cordero puro, un cordero... Sí, mismo Juan dijo aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces miramos una prefigura, una figura que se mostró antes de lo que iba a ser la liberación. Dios iba a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, pero esa esclavitud no es la que necesitaban ellos. Necesitaban una liberación más profunda, una liberación divina, una liberación del pecado. Entonces es la liberación que todos necesitamos. Podemos ver que ellos confiaron en un cordero. Y el Getsemaní se acercaba, donde la cruz, donde la lucha, el sometimiento, en el cual el Señor podía decir, pasa de mí esta copa. Sin embargo, Jesús estuvo dispuesto a tomarla. Exacto. Esa escena del Getsemaní es tremenda, es la más difícil, porque invita a sus discípulos, no vengan, vamos a orar. ¿Por qué? Porque se acerca el día que yo debo de pasar la prueba, salvar a la humanidad. Entonces los discípulos no comprendían eso todavía. Y Jesús ya se los había anunciado. Y van y era de noche. Y Jesús dice, oren conmigo. ¿Y qué pasa con estos hombres? Se quedan dormidos. Tú invitas a un amigo a que te ayude a resolver un problema. ¿Y qué te dice? ¿Se queda dormido, no te ayuda? Pues tú te sientes triste, afligido. Así se sentía Jesús. Jesús, después de haber dado tantas palabras de ánimo a la gente, dado tantas palabras que la gente se sentía bien, ahora necesitaba palabras de ánimo a sus discípulos. ¿Y quién se las dio? No se las pudo dar nadie. Sus discípulos estaban durmiendo. Habían pasado noches antes velando ellos. Jesús velando por ellos y orando por ellos. Pero esta vez los discípulos estaban dormidos. Jesús se sentía solo. Soledad. Era un abandono que sentía Jesús. Y es que verdaderamente no era el miedo a la muerte lo que Jesús tenía, sino era el miedo a la separación del hijo con su padre. Porque pues era tan estrecha la relación que Jesús tenía con su padre
que el solo pensar que por un momento él iba a morir, que podría quedar en manos de Satanás, o sea, para no poder cumplir el verdadero propósito por el cual salva a la humanidad, era lo que realmente mantenía a Jesús en ese estado de ansiedad, de preocupación. Y pues un amigo siempre es el que te ayuda, el ser humano necesita un apoyo moral, un apoyo emocional. Simpatía. Ajá, simpatía, apoyo. pero en este caso Jesús no obtuvo eso de sus discípulos se quedaron dormidos. Y yo creo que Jesús se sentía realmente como que un poco abandonado por parte de su apoyo humano, que en este caso pues eran los discípulos. Dispuesto a llevar nuestra culpa. Aquí dice que los pecados del mundo descansaban en Jesús. Y el pecado nos aleja de Dios, nos separa completamente de Dios. Entonces, ¿cómo se sentiría el Hijo de Dios, el que era uno con el Padre, estar separado de Dios? ¿Qué gran agonía sentiría? Estuvo dispuesto, como tú lo mencionaste, a llevar los pecados de todos. Y en un mundo donde todos estamos tan ocupados, donde todos tenemos algo que hacer, ¿cómo impacta esta acción de nuestro Señor Jesús de llevar la carga que le tocaba a otros, dispuesto a llevarla a Él? ¿Cómo debe impactar nuestra actitud hacia la gente? ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento? Bueno, la responsabilidad que tenía Jesús era toda de Él. O sea, si Él fallaba, no podíamos ser salvos. ¿Cómo yo puedo testificar acerca de eso? Simplemente dando vías de cómo es lo que realmente es su amor, lo que realmente Él es para con cada uno de nosotros. ¿De qué modo la negación que hizo Pedro, hablando de Pedro, negó su Señor, impacta en nuestras vidas, en el aspecto espiritual de nuestras vidas? Yo encuentro esperanza en la negación de Pedro. Pedro siguió a Jesús, él estaba dispuesto hasta la muerte a seguir a Jesús, él lo dijo, pero cae. Yo encuentro la esperanza que cayó, pero se levantó. Y miro a Pedro como una persona como nosotros, que se cayó, pero realmente se levantó. A diferencia de Judas, que él también cayó, tuvo un pecado muy grave. Judas tuvo la misma oportunidad que Pedro. Incluso Judas tuvo la oportunidad de sanar enfermos también. Pedro también. Tuvieron las mismas oportunidades, pero ¿qué fue la diferencia ahí? Que Pedro aceptó a Jesús. Se arrepintió. Pedro se arrepintió y confió en Jesús. Judas no. Reconocer nuestro pecado sobre todo, ¿no? Porque si no reconocemos como lo hizo Judas, pues nuestro destino es, ya sabemos qué le pasó a Judas. Ese es el destino de las personas que no reconocemos. Entonces, si nosotros nos abrimos, dejamos que el Señor entre en nuestra vida, pues obviamente la Biblia dice que Pedro fue un hombre pues que predicó el Evangelio, siguió el ejemplo de su Señor y murió creyendo firmemente lo que él predicaba del Señor. Eso es lo que pasa en nuestra vida cuando aceptamos al Señor. Sí, mencionamos a Judas en el segmento anterior, dispuesto a entregar al Maestro. Vemos ahora a Pedro negando al Maestro, pero en medio de esas dos acciones ocurre el lavamiento de pies que realizó nuestro Señor Jesús, la celebración de la cena del Señor, que el Señor instituye para que los cristianos la celebremos. El vino, símbolo de la sangre, el pan, símbolo del cuerpo de Cristo, y un versículo maravilloso que se encuentra, es el versículo 29 en el capítulo 26. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Un evento muy especial. No entendían por qué el Señor lavaba los pies. Estaba a punto de irse. Y yo creo que Dios nos conoce a todos. Nos conoce que se nos olvidan las cosas. A veces nos olvida recordarle y nos pone muchos símbolos. Así como lo hizo con la Pascua, de que recordaran cada cierto tiempo por pacto perpetuo la sangre. Ahora nos recuerda por medio de la cena. Ahora dice, ¿sabes qué? Vas a hacer esto cada vez que comieres y bebieres. Vas a tomar el pan, vas a tomar el vino, y con esto van a recordarme. Con esto van a recordar hasta que viniere. Dios nos quiere recordar todo el tiempo, nos quiere recordar. Recordamos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario a nuestro favor, y recordamos que va a venir. Y está claro, porque dice, el vino es la sangre, el pan es mi cuerpo. Y qué mejor recordatorio que eso. La sangre de Cristo nos purifica y el cuerpo de Cristo
que fue crucificado por nosotros. Y estos símbolos siempre nos mantienen una constante esperanza de no olvidar que Dios dejó en su palabra y también nos dio una promesa de que Él iba a regresar. Y desde los eventos de la Pascua, Él adelantó que Él iba a morir también. Y cuando murió, hizo otra vez esta cena con sus discípulos. Él adelantó que iba a regresar, porque dijo, yo lo volveré a comer con ustedes cuando estén conmigo en el reino de los cielos. Entonces es una esperanza constante que mantiene con sus hijos, de que recordemos que Él va a regresar. Él siempre está a las puertas pues esperando, y como dice Alexis, Él nos conoce las decisiones que Judas tomó, conoce las decisiones que Pedro iba a tomar en su momento. ¿De qué manera el trato que recibió nuestro Señor Jesús al ser abandonado en el Getsemaní por sus amigos más cercanos, el juicio injusto que realizaron cuando Judas lo entregó, la traición de los amigos, el sufrimiento físico que nuestro Señor mismo recibió, nos ayudan a recordar que Jesús puede estar con nosotros en los momentos difíciles de la vida? En pocas palabras, al concluir esta lección, ¿cómo nos ayuda eso? ¿Qué nos dice del amor de Cristo? Que a pesar de las vicisitudes, los problemas que cada uno de nosotros enfrentamos, no estamos solos, como dijimos al principio. Hay alguien que está a nuestro lado. Si te sientes solo, no es cierto. Jesús puede ayudarte. Nadie estuvo con Él el día de su prueba, pero el día de nuestra prueba, Él siempre está con nosotros. Jesús decidió venir por nosotros, decidió morir por nosotros. Era la única persona que estuvo dispuesto a padecer pagar todo ese padecimiento precio físico. Sí, entonces, si lo hizo por nosotros, si murió, si fue por toda la máxima prueba en este universo, ¿qué no hará por nosotros más? Talita. A mí me gusta aplicarlo de esta manera. Si en la actualidad alguien se me acercara a mí y me dice, voy a ayudarte en lo que más te preocupe, en lo que agobie tu vida, pues yo estaría constantemente agradecido. Y es una persona física que puede ver más Dios, que Él está siempre en mi vida, siempre nos está acompañando, nos libera de preocupaciones y de tensiones. Sin duda, grande es el amor de Dios. Yo creo que el tema de esta lección, los últimos días de Jesús, nos ayudan a recordar lo valioso que es su sacrificio y lo importante que es que cada uno de nosotros estemos en conexión plena con Él. Bueno, queridos amigos, este ha sido el repaso de esta semana. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor te bendiga.